espérate. Antes de ir a la investigación interna, me quiero quedar un segundo con los aspectos formales, con lo que, porque tú acabas de decir, bueno, hay cierta incongruencia entre lo que dice la ley y lo que dice la circular, ¿era? De la superintendencia. Entre lo que dice O el reglamento. El reglamento, porque te dicen que Claro, que la forma, en el fondo, Juan Antonio te dicen que puede ser, que la denuncia puede ser verbal por la persona afectada, por la víctima. Claro, eso lo señala después, la ley. Claro, y puede ser verbal y tiene que firmarla. Claro. Pero después, en la bajada... Como que se dejaron de lado la firma. Claro, como que ya, no era tan necesaria la firma. Claro. Hay otros aspectos formales. ¿Sabías tú que el reglamento, que es obligatorio, que es uno de los documentos que estamos desgranando, que estamos conversando con Juan Antonio, el reglamento fue ingresado? El reglamento es la bajada de la ley, ¿ya? O sea, es un reglamento de ejecución de la ley, ¿cierto? Que lo emite, que lo dictó el Ministerio del Trabajo, o sea, la comunista Jara. Y fíjate que fue ingresado y la Contraloría le hizo observaciones, o sea, le dijo, corrija, esto está mal, y la ministra tuvo que retirar el reglamento y volver a ingresarlo. O sea, ahí tenemos un aspecto formal de que la prolijidad no es lo de ellos, ¿no es cierto? Claro. Y además, Juan Antonio, yo me había dado cuenta, no está ya, me había dado cuenta, pero hay referencias malas en la ley. O sea, la ley la aprobaron con referencias malas. ¿Por qué? Porque hacen citas a un artículo que no dice lo que debería decir según la ley. ¿Me explico? O sea, en una parte de la ley hace referencia a un artículo de la ley del Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales. Hicieron mal la referencia. Entonces lo que van a tener que hacer es un proyecto de ley, porque las cosas se modifican o se cambian del mismo modo en que se hicieron. Entonces ahora van a tener que ingresar un nuevo proyecto de ley para mejorar esta cita, porque estuvo mal citado. O sea, bueno... La falta de rigurosidad es impresionante. Pasó lo mismo con la 21.561, la de las 40 horas. Que pasó lo mismo. Tuvieron que había un párrafo referido a los trabajadores en materia de pesca que hacía aplicable inmediatamente la bajada de la norma de 45 a 40 horas. Pero bueno, son cosas que... O sea, son secos para tirar estos golazos de agenda ideológica como la perspectiva de género o la igualdad sustantiva, que también está consagrada en el reglamento de la ley. Está consagrada, porque, por ejemplo, cuando te dice de las normas generales, la obligatoriedad, el presente reglamento establece las directivas a las que se deberán ajustar todas las investigaciones de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, ¿ya? Ya sea que las investigaciones sean realizadas por el empleador o por la dirección del trabajo. Entonces, los principios a los que se debe someter, dentro de ellos tenemos el primero, ¿ya? Artículo 2, letra A, perspectiva de género. Deberán considerarse durante todo el procedimiento las discriminaciones basadas en el género que pudiesen afectar el ejercicio pleno de derechos y el acceso a oportunidades de personas trabajadoras, con el objetivo de alcanzar la igualdad de género en el ámbito del trabajo, considerando entre otras la igualdad de oportunidades y de trato en el desarrollo del empleo u ocupación. Después te habla de la no discriminación, orientación sexual, identidad de género. Entonces, perspectiva de género, pasamos a identidad de género, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te dice? El párrafo segundo de la letra B de la no discriminación te dice, para alcanzar este principio de no discriminación, se deberá considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan encontrarse las personas trabajadoras. Ya, para las personas que nos están viendo, cuando la ley, o en este caso el reglamento, señala discriminaciones múltiples, es este ranking de Vistipunto, ¿no es cierto? O sea, obligatoriamente la empresa, la dirección del trabajo y finalmente el juez, la justicia, debe considerar si, además de mujer, ahí tienes un privilegio, ahí tienes... es mejor ser mujer que hombre en casos de acoso, para beneficiarte de esta perspectiva. Claro. ¿No es cierto? Claro. Pero si además eres mujer y eres homosexual, o además eres mujer y de de un pueblo originario. Claro. O sea, ahí vais sumando Vistipunto, y eso está consagrado por ley. Claro, pero si, yo por eso me ponía a inventar dentro de esta pirámide. Si yo me autopercibo como una mujer
afro-mapuche, ahí tengo más puntos, con alguna condición de obesidad, que me autopercibo como que me falta una pierna, con enanismo y además ciego, oye, lo que yo diga va a ser verdad. Porque me dicen que para alcanzar este principio las investigaciones se tienen que considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan encontrarse las personas, los trabajadores. Y aquí es la interseccionalidad. Sí, Juan sí, sí, Antonio, ese es el punto. claro, ese es el punto. ¿En qué país o en qué planeta, o estoy siendo muy ingenua, creo que no, nosotros trabajamos con tú también, pero yo entiendo la realidad de las empresas grandes, medianas, pequeñas y las micro, porque trabajamos con muchas empresas de distintos rubros, ¿Mm? distintas industrias, pero ¿en qué planeta, me pregunto yo, el empleador acosa a los trabajadores? Como que se levanta y dice, ya, yo hoy día voy a acosar. Yo lo que quiero es fregarle la vida a los trabajadores. O los compañeros de trabajo que se levanten diciendo, cuando el objetivo de las empresas es generar rentabilidad, sostenerse a largo plazo, generar riqueza, Claro. ¿o no? Exactamente, pues eso es lo que uno quiere es florecer en la sociedad, pero todos estos conceptos yo los miro desde un punto de vista general, porque esto no se trata tan solo de la ley Karen, esto se trata de la ley de las 40 horas, esto se trata de la ley de compatibilización de la vida familiar con el trabajo, que usted escucha el título y dice, oye, pero ¿qué hicimos para tener Hermoso. gente tan buena que nos Claro, nos claro. estuvo entregando estas normas? Pero uno le da la bajada y se empieza a dar cuenta que están estos tomadores de decisiones que le dicen, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Usted no se le vaya a ocurrir tomar decisiones. ¿Cómo? Con eso tomador de decisiones, Juan Antonio, disculpa, estoy viendo, o se traduce en el control de este burócrata, de estos burócratas, Claro, ¿no es el cierto? burócrata nos está diciendo, yo lo estoy obligando a ser feliz, pero como yo Como les yo digo que quiera, usted, como yo como usted quiera. tiene que ser feliz. O sea, como cuando me decía, cuando yo era chico, si no me quería comer la comida, te la vas a comer y con la cara llena de felicidad. Esto aquí nos están diciendo lo mismo, pero el Estado, el Leviatán nos está dando esas normas. Juan Antonio, ¿esta ley contribuirá bueno, a la felicidad? Lo ponemos en duda, ¿no es cierto? Claro. A la felicidad en las relaciones profesionales, laborales, nos referimos, obviamente. Pero ¿ayudará a destrabar el estancamiento en el mercado laboral? Me acordé por lo que dices tú Mm, del resto de la, mm, de la normativa. O sea, esto no mm. es una sola ley Claro. aislada, es el Sueldos mínimos, convenio imagínate. 190 de la OIT, la ley Karin, más todos estos protocolos circulares, reglamento del Ministerio del Trabajo, Y etcétera. imagínate además la jurisprudencia. La jurisprudencia que va a aparecer con esta materia. De O una sea, de los una, fallos de los sí, tribunales de los fallos justicia. de los tribunales laborales. Porque, por ejemplo, en el caso del despido por necesidades de la empresa, ahí se me puede haber caído el carnet porque la norma es un poquito más antigua. Hay toda una normativa de cómo fue que se buscó disminuir los requisitos para poner término a la relación laboral a cambio de aumentar el monto de la indemnización por año de servicio. La interpretación jurisprudencial que se le dio a la normativa actualmente hace súper rígido acudir a esa causal, y lo que nos obliga en materia laboral es a establecer todos los pesos y contrapesos para evitar mayores demandas en esas materias. Entonces tú te das cuenta que una norma que se podría haber denominado por ahí por 1991 como una norma pro empleo terminó siendo una norma súper rígida. Claro, Entonces, que rigidiza el mercado laboral, claro, obvio. pues para poder acudir a la normativa, porque tú al final dices, ya no se trata de que estoy pagando más en comparación con lo que se pagaba antes de la ley que reformó la causal de necesidades de la empresa, sino que además tú dices, me voy a ir a juicio y lo voy a perder, porque Bueno, porque el dentro... tribunal además tiene que fallar con perspectiva de Claro, pues género. entonces le sigues dando Mm. cada vez más herramientas para hacer mucho más rígida la forma en que se va a desenvolver la relación laboral. Entonces, ¿cuál es el mensaje que termina diciendo esto? Despide al trabajador antes de que cumpla el año. De poder Porque cuando cumple robotizar, un año tienes tiene derecho a a la una indemnización por indemnización. año de servicio. Exacto. Entonces, que no pase más allá del año, robotice si puede, ese tipo de normas. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Las personas que están menos calificadas tienen menores posibilidades de acceder al mercado laboral porque son cada vez más las reglas y normativas que al empleador le dicen, oye,
¿para qué me voy a meter en tonteras? ¿Para qué me voy a meter en riesgo? Y respecto del empleo femenino, Juan Antonio, ¿cómo ves tú el vínculo entre esta ley 21.643 de la que estamos hablando con el fomento al empleo femenino? Bueno, desde luego que puede Porque haber... si vamos a ser todos felices y se, y se va a erradicar la violencia en el trabajo como por obra y gracia del espíritu legislativo de esta gente, podríamos pensar que se va a impulsar el empleo femenino. Podríamos, no, todo lo contrario. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque acá cuando te están hablando de la perspectiva de género, hay un primer acercamiento, porque al final esto es como la slippery slope, la pendiente resbaladiza de los argumentos, en donde tú dices, no, sí, esto es perspectiva de género. Tengo que entender perspectiva de género a la mujer. Bueno, ¿y por qué no dijo mujer? Entonces, el mensaje, chuta, hay que contratar menos mujeres, ¿ya? Pero si uno sigue avanzando... ¿Por qué hay que contratar? ¿Por qué alguien podría pensar que este es un fomento para no contratar mujeres? Uno lo podría... Yo estoy pensando desde el prejuicio, desde un empleador que va a decir no me quiero meter en más problemas. ¿Cuál es el problema? En problemas de denuncias, de vulneraciones de derechos fundamentales, las típicas tutelas. Ya, pero respecto de esta ley, una mujer podría abusivamente denunciar a un compañero de trabajo, al empleador, pedir asistencia psicológica. Por una sola vez, porque alguien elevó un poco el tono de voz. Estamos exagerando el ejemplo porque claro. Se tiene que leer debajo del agua esta normativa tan cargada ideológicamente. Claro, o sea, esta normativa yo creo que, porque van a salir muchas críticas respecto a esto, pero uno tiene que analizarlo. Yo no he visto tantas críticas a todo esto. No, uno tiene que, o sea, a aquellos que nos enfrentamos a esto, porque nos dicen, pero ¿cómo vas a estar en contra de esta norma? Claro. Pero yo lo veo desde el punto de vista de cuál va a ser la aplicación que se le va a querer dar, la aplicación práctica. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador que tiene la idea de que un hombre no se puede transformar en una mujer y una mujer no se puede transformar en un hombre, y resulta que se les ocurrió la genial idea de adoptar los pronombres en los correos electrónicos? Entonces, si hay un trabajador que te dice que se encuentra con alguien que sea de estas comunidades de sopa de letras y de LGBT, etc. Entonces, y te obligan a ti a utilizar esos pronombres para alguien que yo aprecio que es un hombre o es una mujer, pero me dicen todo lo contrario. Entonces, ¿eso sería constitutivo de una conducta de acoso laboral? Probablemente. Capaz que sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que van a decir los tribunales? Y ahí va a venir todo un desarrollo jurisprudencial. Y yo creo que esto va a ir a rigidizar cada vez más las relaciones laborales, y el mensaje va a ser ese, va a ser despida antes del año y contrate menos mujeres, aunque sea desde el punto de vista del prejuicio, porque los que toman los riesgos al final son los empresarios que deciden llevar a cabo un negocio. Claro. Te puede ir bien, te puede ir mal, pero vas a ver cuáles van a ser los costos. Pero esto es acción y reacción, o sea, y pensemos además en las empresas, o sea, yo pienso en una empresa real, en una empresa chica que tiene 3 o 4 trabajadores, que esta ley aplica, ¿no es cierto? A una pyme en que tiene que incorporar todas estas obligaciones que significan un costo administrativo, un costo de plata, un costo de tiempo, que es brutal. Exactamente. O sea, además de acción-reacción y de prefiero no meterme en problemas. Mira, tengo 3, 4 trabajadores, necesito llegar a fin de mes, quiero que nos vaya cada vez mejor porque quiero además pagarles. Claro, voy a hacer el proyecto X que me implica contratar más trabajadores. Gente, claro. No sé, mejor me espero a ver o que implica contratar a trabajadoras mujeres. Que dado que los procedimientos de investigación ahora, conforme a esta ley, a esta normativa, se tienen que llevar a cabo con perspectiva de género y no revictimizando con victimización secundaria, claro, dice el reglamento. Entonces, es como que las mujeres tienen por ley un superpoder distinto al de los hombres, y por lo tanto por ahí yo veo el desincentivo de contratar mujeres. O sea, lo que diga la mujer no se puede revictimizar. Hay perspectiva de género en que tenemos que considerar no solamente las empresas, sino que también los jueces, la dirección del trabajo, etc. Entonces, el incentivo de contratar mujeres va disminuyendo, creo yo, de esto. Claro, como dices tú, ese podría ser que
fuera un desincentivo al empleo femenino. Eso podría ser. Ahora, lo que a uno igual le da risa es que cuando le dicen, y también tiene que evitar las acusaciones falsas. Ah, ya, perfecto. Es como, no cometa delitos. Ah, perfecto, resolvimos el delito. Probablemente van a ocurrir medidas como esas. Pero yo creo que nuevamente esto es un deber ser desde la perspectiva progre, en donde están tomando estos conceptos que ya han permeado en la familia, en los colegios, Sí. en la eliminación de ciertos conceptos que son propios de la civilización occidental, en donde se va abandonando ese vínculo ultraterreno de la persona como un fin en sí mismo, en donde hay un Estado que me otorga derechos. Claro. Y desde ahí se Y que empiezan, controla. claro, desde ahí que se empiezan a construir estas relaciones, terminan haciendo cada vez más insoportable la vida en sociedad. Al final eso es lo que uno ve, porque lo ves desde el punto de vista, desde el punto de vista mucho más amplio, porque no sé, insisto, esto no se trata solamente de la ley Karin, se trata de la ley antihombre, se trata de distintas normas que van depositando ciertos conceptos que con ciertas normativas se van activando. Entonces dejan a la persona que no se quiere meter en problemas cada vez más arrinconada. Entonces ese es el problema que veo, que terminan afectando la vida en comunidad. Sí, estoy de acuerdo con eso, aumentando la conflictividad, ¿cierto? Y ellos, los burócratas, dictando normas para resolverlo, una cosa increíble. Los y las burócratas. Perdón, los y las burócratas, claro. Los y las políticos y políticas.